racial y sexual. Y se devalúa la vida, el vivir, las energías del cosmos, que se llaman naturaleza. ¿Sí? Se inventa un sustantivo para atrapar la magnífica diversidad del cosmos. Pero si se deja la diversidad, si se deja, si se sigue pensando en términos de lo inatrapable, la naturaleza no se puede atrapar. Entonces la naturaleza está ahí para ser conocida, conquistada y usada por el hombre. Piensen en la física, la teoría física, la física cuántica. ¿Qué son? Son selección de ciertos aspectos de esa complejidad reducidas a fórmulas matemáticas. Entonces, la colonialidad es siempre implica la evaluación porque va con la devaluación. Y eso continúa hasta hoy, ¿no es cierto? Sin entrar en quién tiene razón o no. No se puede en Occidente tratar de igual a igual con China, porque hay que devaluarlos, son amarillos y no tienen nada que ver tienen a Sócrates, tienen, digamos, a Mencius y a Confucius y a Laercio, y no les hace falta Aristóteles y Platón, y muchas otras cosas. Entonces hay que devaluar, además no tienen escritura alfabética, son unos tipos muy raros. Entonces hay que devaluarlos para justificar el ataque en nombre de la democracia y la paz, etcétera, etcétera. Es decir, la guerra en nombre de la paz. Entonces, esto un poco para decir un poco más sobre la colonialidad y la evaluación. Y esto, la razón evaluadora, sí, claro, es la razón occidental evaluadora. A vos todos los términos te llevan acá cuando hablas de esto, porque partís de su supuesto. Entonces la cuestión para nosotros es desprendernos de estos supuestos y empezar por otra parte. Entonces yo escribí varios trabajos ya sobre Kant, pero lo que me lleva a mí a Kant es el racismo, no es la razón. Entonces yo he trabajado sobre antropología desde el punto de vista pragmático y la geografía de Kant para ver cómo todo el sistema racional, abstracto de Kant está basado sobre una corpopolítica, es decir, racialización de los cuerpos, y de racialización y sexualización, y una geopolítica, porque no solamente la racialización, digamos, de los chinos, los hindúes, es también de las regiones. Entonces ahí hay la cuestión de la colonialidad y la clasificación. Esto es un aspecto. El otro aspecto que me parece interesante de lo que señala Daniel, no hay clasificaciones. No hay, eso es tratar de ver la cultura, la civilización azteca o china o persa o africana desde la perspectiva de Occidente. Es decir, la clasificación es una cuestión occidental y en la segunda modalidad es con Linneo, cuando clasifica todo. Y clasificar es una manera de controlar, pero no solamente se clasifica, se jerarquiza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo que no había clasificación en toda la otra cultura que no fuera Occidente? Porque no le hacía falta. Yo creo que la clasificación, como la escuela, surge en el Occidente porque de pronto le hacen falta para controlar a la población. Y ahí estamos en la colonialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vivía esta gente? ¿Era totalmente desordenada? ¿Qué pasaba? ¿Era un caos? Bueno, parece que no, porque los egipcios tenían grandes pirámides, los chinos tenían una construcción impresionante, los náhuatl, los aztecas, etc. No tenían clasificación, pero parece que no eran desorganizados. Pero Maturana nos enseñó que hay que hacer una distinción entre clasificación y hacer distinciones. Entonces, biológicamente, todo organismo viviente hace distinciones. Si no hiciera distinciones, se muere.
Si los árboles no hicieran distinción, absorberían todo lo que está en la atmósfera y bueno, morirían así como moscas, ¿no? Y esto de o sea, la cuestión es, todo ser viviente, hacer distinción es una característica de todo ser viviente, ¿no? Si seguimos tomando. Esto es biológico, pero la clasificación es cultural. Y esto ya vamos amontonando, ¿no? ¿Cierto? Clasificación, razón evaluadora, jerarquización, castigo, etcétera, etcétera, que son todos componentes culturales de la colonialidad. Y digo una cosa, bueno, no me quiero, yo me estoy diciendo para muchos, quería decir algo sobre el libro, voy a cerrar con eso. Por ejemplo, la cuestión de la mujer. Hay un debate aquí, y con Rita Segato no vemos diferencia en esto. Yo comparto más la posición de María Lugones en esto, pero no es la cuestión de poner a María Lugones contra Segato o viceversa. Es tratar de entender cómo en cada sistema de pensamiento se resuelve, ¿no es cierto?, la cuestión del género y en este caso la cuestión de la mujer, ¿no? Cuando María Lugones, después de seguir a Oyeruki Oyewume, que es una antropóloga africana, donde todos aprendimos también de ella, yo le digo a los chicos de pregrado, cuando empiezo a hablar de la cosmología náhuatl o inca, ustedes saben que entre los náhuatl y los incas no había mujeres. Nadie hace una pregunta, pero se pregunta, ¿cómo no va a haber mujeres? No, había organismos que en nuestras lenguas llamamos femenino y masculino, pero mujeres no había, porque mujeres son una cuestión cultural. Si la mujer, el concepto de mujer en Occidente viene cargado de su rol social, no solamente en relación al hombre, que, digamos, a quien le tiene que contribuir con la regeneración de la especie, pero de forma legal, no de forma ilegal, porque la Iglesia no le permite esto. Y después, además de esas mujeres honestas, en la Edad Media y cerca del Renacimiento estaban las brujas. ¿Pero qué eran las brujas? Como aprendimos de Silvio Federici, eran el movimiento feminista liberatorio, ¿no? Eran mujeres que no se querían someter a esa regla de la mujer. Entonces la razón evaluadora, devaluadora, no es solamente que se las clasificaba como brujas. No, ser bruja no era una clase, era una jerarquía, ¿no es cierto? Era demoníaco, etc. Entonces aquí otra cuestión que tenemos que escarbar cuando entramos en la cuestión de la educación y la decolonialidad. La educación y la decolonialidad para mí viene, no podemos aceptar nada de lo que ha sido ya establecido y que nos llevó a nosotros. No podemos ocuparnos de todo, pero sí de aquello que nos toca. Las disciplinas, la educación, la universidad, todo esto tenemos que cuestionarlo. Cuestionar lo que quiere decir aquí. Por un lado, no definir qué son. Te voy a dar una nueva definición de museo, una nueva definición de... No. Las preguntas fundamentales, esto que llamamos universidad, por ejemplo, podemos decir el Estado, el capitalismo, etc. ¿Cuándo se formó? ¿Quién lo formó? ¿Dónde lo formó? ¿Por qué lo formó? Y después viene la pregunta del método, ¿cómo? Pero en la modernidad se invierte. Si no tenés un método, tenés un problema. Y ahí es como te controlan, porque si vos empezás por el método, no te permite hacer estas preguntas. O sea que la modernidad no te permite hacer estas preguntas, no porque te lo prohíba, sino porque se han arreglado todas las cosas para que la máquina siga funcionando. Entonces, cuando te hacen la pregunta por el método, ya te aseguran que vos
tenés que investigar a partir de aquí, pero no preguntes lo que hay de abajo. No pregunte cómo lo que es llegó a ser lo que es. Y esta es la pregunta decolonial fundamental. Entonces, en este caso, cómo la evaluación y la clasificación llegó a ser lo que es. ¿Quién creó la escuela? ¿Cuándo creó la escuela? Etcétera. Bueno, me fui largo, pero yo pensaba empezar por otra parte. Cuando presentamos el otro libro, yo tenía ciertos resquemores, no objeciones, pero cuestiones con Facundo. Porque me parecía que en el otro libro su intento de crítica a la posmodernidad caía en la posmodernidad. Es decir, no se salía, la posmodernidad lo tenía atrapado. Pero este libro es otra cosa. Este libro es otra cosa, ya se olvidó de la modernidad, de la posmodernidad, y en este libro ya trabajan Santúo, Bellejum, Daniel Berizzo, Tuluna Mercado, etc. Ya entra en constituir una genealogía que es lo que nos pertenece, el cambio de seguir trabajando con una genealogía que los europeos hicieron para ello, y lo cual no está mal. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, crearon su propia genealogía. Nosotros, por un lado, no tenemos ninguna obligación de seguir esa genealogía. Si queremos hacerlo, cada uno es responsable. Y lo otro, lo peor, es que al crear esa genealogía, la modernidad, que hizo grandes contribuciones a las civilizaciones, a las existentes civilizaciones en el mundo, cayó en el pecado de la aberración. Entonces lo que nosotros cuestionamos no es las contribuciones de la modernidad, sino la aberración. ¿Y cuál es la aberración? Pretender que esta es la forma definitiva, universal de vida y que todo el mundo tiene que ser así. En este momento estamos en un momento crítico en este sentido, en que mucha gente, tanto a nivel del Estado como en la esfera pública, ya no se cree el cuento. Y empieza los procesos, yo creo que esto es parte de este proceso. Nos estamos dando cuenta que las instituciones nos vendieron una cosa por otra, ¿no? O sea, nos ocultaron la colonialidad, y nuestro trabajo es precisamente poner de relieve la colonialidad y luego decidir para dónde queremos ir. Pero esto ya no hay un modelo universal, esto tiene que ser decidido por la gente que trabaja en determinados rubros, en determinados espacios, etcétera, etcétera. Yo creo que me fui un poco largo. Muchas gracias. Bueno, ahora, siendo consecuentes con el conversatorio, invitamos a ustedes a que hagan preguntas, reflexiones, dudas, En relación a lo que dijo Daniel, Facundo y Walter, me acuerdo de los escritos antropológicos de Kant. Yo leí dos escritos, los nombres son similares, mi memoria no es la más cruel, pero son los dos escritos, y en ambos, cuando tiene que explicar lo que significa la razón, en última instancia identifica la razón en el hombre alemán, en el hombre inglés, en el hombre italiano, no en el español, eso lo dice taxativamente, ni en el portugués, ni en los naturales. Los naturales serían los llamados comunidades originarias. Y por otro lado, acá encontramos, y en la misma línea de Renato Descartes, acá encontramos un racismo. Y considerando lo que ustedes expusieron, así como hay una raza canina
y distinciones al respecto. No hay una raza caniche, una raza bulldog. Hablar de lo humano en el sentido de raza, bioantropológicamente no tiene sentido. No hay raza china, no hay raza negra, no hay raza judía. Es una construcción hegemónico-política, desde lo cual hablamos del racismo y hablamos también de las cuestiones de género. Y en este momento recuerdo un breve párrafo porque Carlos Marx no se dedicó a esta cuestión, pero un pequeño párrafo de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, él sostiene que, refiriéndose al hombre y la mujer, no se hablaba de otros tipos. Mientras media humanidad domine a la otra media humanidad, la emancipación no es posible. Simplemente un poco para refirmar. ¿Quién más quiere aportar a la idea? Pensé que es un conversatorio. Todos tenemos el poder de la palabra. ¿Puede ser? Bien. Si nadie agrega, ustedes. Sí, yo quería por ahí hacer ir un poco más a esta idea de crítica y pensar en esta idea de contrafilosofía quedé ahí como registrando, anotando algunas cosas de lo que fueron diciendo y voy a ir a lo primero que me hizo ruido, que es esta idea de si la escuela le hace falta a la educación que mencionas, Walter. Yo he pensado, venía pensando en que la educación hace escuela y no al revés. Y en ese sentido pienso frente a esta crítica o frente a esta conciencia de crítica a eso, cuando perforamos las instituciones, cuando perforamos las disciplinas, cuando se perfora la didáctica, la gramática, y esto tiene de alguna manera también la idea de que va a ingresar otra cosa, o de que va a pasar otra cosa en esos espacios. ¿Qué es lo que queda? O en ese punto, ¿cuál es la fuerza que tiene la crítica? Y pienso, si no es que la crítica también está perforada. Y me quedé también, me pareció muy significativa esta metáfora que tomás, Daniel, de la vigilia y el vigilar. Y si no es esa contradicción la que está jugando en la razón y la crítica permanentemente. Cuando la vigilia, la luz o lo que va a despertar se vuelve una vigilancia, si no es eso de alguna manera lo que trabaja en estas críticas a las razones, ¿no? Que nunca terminan de ser del todo filosas o lo suficientemente filosas como para provocar un cambio. Y pienso también que tal vez esta filiación de razón y crítica que a veces no podemos diferenciar, que no podemos despegarnos del todo, no es también un poco el respirar de cierto fascismo que toma camino, digamos, en esas formas, cuando no podemos diferenciarnos. Y como bueno, de alguna manera esta idea de qué pasa con una filosofía postmoderna, o en todo caso qué lugar tendría la crítica aquí, me parecía que era importante volver, o quería invitarlos a que vuelvan a eso. Y también volviendo a esta idea de la escuela, de si hace falta la escuela, o en esta idea que me viene de si enseñando va a ser una escuela, ¿qué pasa con esta idea tan naturalista del aprendizaje? ¿Y qué pasa si evitamos o tratamos de evitar caer en una crítica en
esta crítica o en un planteo o en una discursividad que nos lleve a pensar en que hay una naturaleza mejor. Porque ciertamente Maturana también es leído por la neurolingüística y saben muy bien qué es el aprendizaje, saben muy bien qué es el lenguaje y demás, ¿no? Entonces tienen bien entrado quién aprende y quién no aprende y cómo se aprende. Entonces, en ese punto, pensar donde se hace el quiebre o donde se hace la discusión. Sobre todo en el punto de lo natural o de volver, cómo hacer ese recorrido sin terminar reivindicando otras posiciones que se afincan en el aprendizaje, para no pensar en la enseñanza, para no pensar en la escuela, para no pensar en esos pasos. Sí, me gustaría agarrar un poco el guante, no sé si de esto que traes, pero también me gustaría mencionar algo que trajo Walter y que creo que con tu intervención también se suma una atención y una atención muy importante respecto de la escuela, ¿no? Y aquí es donde entro a la decolonialidad trayendo otra cuestión. Yo creo que Walter abreva en Illich, ¿no? Está Illich ahí dando vueltas en el planteo de Walter, y creo que habría que hacer una diferenciación, ¿no? Entre la escuela moderna colonial, que aquí intentamos atender y diferenciar de la potencia o la posibilidad que puede tener pensar la descolonización de la escuela. Pensemos la escuela como tiempo libre, no como siempre se lo reivindica como un significante griego, ¿no? Pero Martín Bernal en su interesante trabajo sobre, creo que se llama Atenea Negra, ¿no? Cuenta cómo Isócrates tomó prestado el término escolea, así como otros, de los egipcios que vos mencionaste, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo operaría una descolonización de la escolé, ¿no? Es decir, una liberación del tiempo, del tiempo que generalmente se entiende como cronológico, se entiende como productivo, es decir, y ahí entran en juego, me parece, los haceres docentes, tal como vos lo decías, ¿no? Es fundamental, y ahí yo creo que hay una cantidad de testimonios, así como traía Walter el suyo, de gente que hace escuela y que no simplemente la presupone, la habita en su estructura tal vez más moderna, colonial y vetusta, ¿no? En tal sentido, yo creo que el punto está en pensar, sí, la escolaridad, la escuela, como un legado de la modernidad, ¿no? Cómo funciona, quién responde, pero si nos agarramos con la escuela, bueno, ¿con qué escuela nos agarramos, ¿no? Eso yo creo que ahí pondría una atención porque, claro, la derecha también quiere cerrar la escuela y recordaremos esa etapa que estuvo de 2016, fines de 2015 a 2019, como un gobierno neoliberal reciente en una nueva reconfiguración que cerró escuelas. Por lo tanto, digo, creo que ahí, claro que la decolonialidad tiene que ayudarnos en todo caso a pensar críticamente los vectores opresivos de la escuela moderna colonial. Quiero adjetivar aquí a propósito esto, ¿no? Escuela moderna colonial es eso, en todo caso, lo que estamos discutiendo cuando discutimos que la educación se reduzca a una razón de ser y hacer evaluadora, por lo tanto devaluadora, ¿no? Hay una frase, un juego de palabras aquí, que toda evaluación supone una devaluación de la alteridad, ¿no? De aquello que altera el sistema en sí. Entonces, con respecto a la crítica, ¿no? A este juego casi como un perro que se quiere morder la cola entre razón y crítica, no, la apuesta del capítulo final de este libro precisamente intenta poner o reubicar las coordenadas de la crítica no en la razón precisamente, sino en lo sensible, en la estesis, ¿no? Un poco llevarlo ahí, y no en la mayoría de edad. Por eso ahí nos desprendemos de Foucault y su idea de, si uno lee qué es la crítica, aparece Kant de vuelta, mayoría de edad, y hay ideas muy interesantes, pero en clave moderna, por lo tanto colonial ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es con qué nos quedamos? Nos quedamos con una riqueza que
solo basta la gestualidad de mirar para los costados y ver que, claro, aparece una Turuna Mercado, aparece un Oyetric que han hecho otra cosa con la crítica, digamos, y su propia vida ha sido testimonio de eso. Pero no solamente, digamos, porque uno podría pensar que los paradigmas de la crítica, bueno, Franz Fanon, Rodolfo Walsh, ¿no? Pero recuperar otras figuras de la crítica, de las intervenciones críticas en el nivel de la estesis, ¿no? del sentir. Una primera aproximación, bueno, Roberto Arlt, por ejemplo, ¿no? Por un lado, en sus evocaciones, en sus provocaciones, que aparte dio lugar a un grupo de esta facultad que fue Contorno, ¿no? Dicho sea de paso, no es menor la referencia. Pibes que querían revitalizar la crítica allá por la década del 50. Por un lado. Y por otro lado, un nombre generalmente desconocido, Jorge Bonino. Me permito leer un pasajito de Bonino, porque tiene que ver respecto a esto, ¿no? A traer otra figura de la crítica y otro hacer, otro procedimiento crítico a nivel de lo sensible también, ¿no? Dice, para demostrar la esencial inconsistencia del lenguaje, a veces solía tener a mano una mesa que transformaba en escritorio, colocando papeles, libros, lapiceros y otros útiles rigurosamente ordenados. Luego le mostraba al público un cartel que decía, ¿está prolijo? Y el público gritaba al unísono, ¡sí! Después desordenaba completamente el escritorio y les mostraba un cartel que decía, ¿está improlijo? Y el coro ascendía. Entonces tomaba el diccionario y leía las diferentes acepciones de la palabra prolijo y les informaba que improlijo no aparecía. Otras veces escribía en mi pizarra, dice, la palabra murciégalo, al lado de murciélago, y hacía votar a los presentes por la forma correcta para entonces demostrarles que en el diccionario convivían amigablemente y los amonestaba con severidad y gritaba ¡nebrijas! Y les advertía que tomaran precauciones antes de corregir a los niños cuando dicen pedera, mondiola, almóndiga o bayonesa. A mí me pareció muy interesante. Hay otras disquisiciones respecto de esta figura o en todo caso de esta, si podemos decir, una genealogía de la crítica que está afincada en otros haceres y que va más allá de la razón, me parece, ¿no? Hay razón, pero se pone por cuerpo, digamos, ¿no? Y yo creo que Bonino, y vos lo has visto en vivo, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Sí, porque es, digamos, es un buen ejemplo de educación en la escuela. No hay escuela. Yo respondería con ejemplos, más bien a lo planteo que vos haces, que está un poco relacionado con lo que dijo ahora, pero también con el último capítulo, ¿no? Con el de desaprender. Habría tres instancias para dar ejemplo. Una es la institucional, en la que estamos todos nosotros y nosotros. Entonces, esta cuestión, de nuevo, también para mí fue siempre la otra cosa que le digo a los estudiantes era, aquí yo me enseño, ustedes aprenden, y la segunda era aprender a desaprender para volver a aprender. Entonces el desaprender es precisamente desengancharse de los presupuestos y los puestos de la modernidad. Ahora claro, estos chicos tienen que recibir el diploma